¿Cuántos cuando llegamos a Dios, o incluso usted llegó hoy a Dios, está llegando aquí, quizás a escuchar esta prédica por primera vez, o incluso ya caminando con Dios, llegamos porque Dios queremos que nos cambie la vida. Queremos que Dios nos saque de alguna esclavitud, de alguna enfermedad, ¿cierto? ¿O no? Quizás estábamos atados a algún vicio, quizás teníamos depresión, quizás buscábamos que también Dios nos ayudara a provisión a nuestra casa. ¿Ok? O todas las anteriores. O todas las anteriores. Muchas veces, en lo personal, yo creo que una de las cosas que yo más buscaba en Dios era paz. Muchas veces, ¿no? Paz para la mente, paz para el alma. Y eso a mí en particular fue lo que me enamoró de Dios y me enganchó con Dios, ¿no? La paz que yo sentí tal paz que llegué a la iglesia y más nunca me fui, ¿no? Pero nosotros muchas veces en ese cambio de vida que anhelamos, en ese cambio de ambiente quizás, pensamos que nuestro peor enemigo muchas veces es el diablo, el enemigo. Y sí, él echa broma a veces, pero el enemigo ya fue vencido por Cristo en la cruz. Entonces, eso me lleva a mí a meditar un poco y me hace ver que muchas veces la peor batalla, el peor enemigo que nosotros enfrentamos somos nosotros mismos. Es nuestra mente, son nuestros pensamientos, incluso nuestro accionar, porque como pensemos, actuaremos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, a pesar de que queremos que Dios haga ese cambio en nosotros, ese cambio en nuestra vida, ese cambio en la circunstancia, nuestro pensamiento y nuestra mente aún está en esa situación. ¿Ok? Cuando nosotros leemos la palabra en el capítulo 13 y el 14 del libro de Números, nos damos cuenta, yo sé que quizás muchos lo han leído, pero si no lo han leído, le invito a que lo lea, pero le hablo un poco en resumen de esos capítulos. Habla de que Moisés envía a los espías a la tierra prometida. ¿Ok? Envía un líder de cada tribu a explorar la tierra que Dios les dio, que Dios les va a entregar, ¿no? Y a mí me llama la atención un versículo, el versículo 17 de Números 13, dice, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Y ahí hasta allí la instrucción es investiguen. Si tú resumes un poco, es investiguen sobre esa tierra. Pero luego de esa instrucción viene una afirmación que a mí me llamó mucho la atención, que dice, adelante, traigan frutos del país. Quiere decir que Moisés asumía ya por fe que había fruto. ¿Ok? Dice además, ese versículo, estamos en el 20 ya, adelante, traigan algunos frutos del país, dice, esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Quiere decir que aún Moisés, sin conocer esa tierra, él tenía una mentalidad de que allá hay fruto. De que allá donde Dios nos va a enviar, allá hay fruto. Y eso es algo que muchas veces nosotros tenemos incertidumbre. Cuando Dios empieza a transformar nuestra vida, nuestra mente nos dice, no, ¿y si sale mal? ¿Y si para allá no es? ¿Y si son cosas mías? ¿Es o no es? Yo creo que en la Biblia podemos ver distintos hombres. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y entonces tú te imaginas que le han dicho, no, ¿y si para allá no es? ¿Y si me estoy volviendo loco? Sería otra la historia, ¿verdad? Pero la cuestión está que en estos capítulos de Números vemos que los sueños de Dios de introducir al pueblo en Canaán se habían roto. ¿Por qué?
Porque cuando ellos fueron y exploraron, dice más adelante en ese versículo, ese capítulo de Números, que ellos consiguieron unos racimos de uvas y tuvieron que cargarlos entre dos. O sea, es el tamaño de un racimo de uva para que lo carguen entre dos. ¿Verdad? Mínimamente era un racimo de uvas que tenía que pesar 40 kilos. Mínimo. Porque 40 kilos es pesado. 40 kilos pesa un saco de harina. O un saco de cemento. Entonces tú dices, a lo mejor uno solo no podía. Pero vamos a asumir que eran hombres fuertes, porque eran hombres que estaban acostumbrados a trabajo forzado, y eso pesaría más de 60 kilos. ¿Me entiendes? Aunque yo conozco gente que trabaja como maestro de obra o que trabaja albañil y pueden cargar 2, 3 sacos de cemento en la cabeza así caminando. Los conozco. Dice, el tipo está fuerte. A capaz lo hace uno y uno sale con el cuello torcido. Pero la cuestión está que esos eran hombres fuertes y aún así tuvieron que cargarlo entre dos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos al regresar dieron el reporte. Y les voy a compartir un poco de ese reporte. Dice el informe, fuimos al país, este es el versículo 27, fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. O sea, ya había afirmación de que era un lugar próspero. ¿Ok? Aquí pueden ver sus frutos. Traían el racimo de uvas. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. O sea, ellos están diciendo, sí, es una tierra donde fluye leche y miel, pero tiene estas dificultades. Tiene estos obstáculos. ¿Ok? Pero aún ahí mismo, dando el informe, dice, versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés. Dice, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. O sea, Caleb en su mente ignoró lo difícil o los obstáculos que podrían presentarse. ¿Ok? Y dice el versículo siguiente, dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Ahora le pregunto, ¿usted alguna vez se ha propuesto algo o ha caminado en algo que Dios le dijo que haga y alguien le ha dicho, no, eso está muy difícil? ¿Sí le ha pasado? Mira, no sé, yo quiero estudiar para ser, no sé, ingeniero. No, es que eso es muy difícil, eso tiene muchos números y tú eres medio brutico, te dicen. Además te dice que tú eres medio bruto. ¿Y tú te lo crees? Dice, niño, sí es verdad, yo soy malísimo para las matemáticas. O tú dices, yo voy a montar un negocio y yo quiero agarrar y quiero vender, no sé, tequeño. Y tú dices, y entonces viene alguien y te dice, pero ¿para qué si todo el mundo vende tequeño? ¿Para qué vas a vender tequeño? Y tú dices, no, es verdad, eso no lo voy a hacer, porque es que es verdad, hay mucha gente que vende tequeño. Es más, los míos son medio malos, se me queman. Entonces tú empiezas a poner ese obstáculo en tu mente porque otro te dijo. Y eso es lo que le pasó al pueblo allí. Porque los otros 10 espías que dijeron, no vamos a poder vencerlo, de una vez el pueblo dijo, no, es verdad, no vamos a poder. Por eso es que una de las cosas más relevantes cuando uno llega a Cristo es que Cristo empieza a cambiar tu mente. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una persona que quizás tiene una condición de salud, vamos a decir que tenía, no sé, tenía problemas de la cadera y entonces cojeaba o era paralítico, como vemos en la Biblia, o era ciego, ¿cierto? Supongamos que venía el Señor y lo sanaba, ¿verdad? Escupía el barro así como este barro que está aquí, le ponía el barro en los ojos, pero el hombre seguirá caminando así. ¿Tú te imaginas? ¿Verdad que no tiene sentido? Si el hombre ya lo sanó, si ya tú viste los colores, viste la luz, viste todo, ¿para qué vas a seguir caminando con el bastón del ciego? ¿No? Entonces, muchas veces nos sucede esto. Al pueblo
en este tiempo, cuando estaban a punto de conquistar la tierra prometida, todavía tenía la mente en Egipto. Todavía estaba pensando en las cosas que había en Egipto, en lo que habían sufrido en el desierto. ¿Pero por qué sufrían eso en el desierto? Porque Dios estaba buscando que ellos cambiaran esa mentalidad. No podían llegar a una tierra prometida pensando con la mentalidad de esclavo de Egipto. ¿Por qué? Porque la mentalidad de esclavo de Egipto era, bueno, yo voy a trabajar y toma, bueno, dame lo que es mío y yo no voy a hacer mi parte. ¿Me entiendes? No lo ves como tuyo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante? Porque un pueblo, un país, una nación, no es grande por su antigüedad. No es grande por el tamaño de su territorio. No es grande ni siquiera por las riquezas naturales. Porque si es así, porque nuestro país, que tiene unas riquezas naturales increíbles, no es punta de lanza en el mundo en muchas cosas. Ojo, y no digo que no pueda hacerlo. Yo oro porque sí sea. Lo que me refiero es que vemos otras naciones quizás más pequeñas con muchos recursos que tienen un poderío en todos los ámbitos. Tecnológico, militar, económico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? Vemos que ellos fracasaron en ese entonces porque todavía tenían esa mentalidad de langosta. Exacto. ¿Cuál es la mentalidad de langosta? Donde yo pase me voy a comer lo que haya. Voy a arrasar con los recursos que estén. Porque bueno, no sé cuándo haya otra vez. ¿Ok? Ahora, fíjate que dice la Biblia en Proverbios 23, 6 y 7. Dice, no te sientes a la mesa de un tacaño, ni codicies sus manjares, pues él solo piensa en los gastos. ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto me está costando esta comida? Consejo para los padres, madres, abuelos o tíos que van a comer con las... Deje de pensar cuánto le va a costar eso. Organícese, planifíquese, pero disfrute su tiempo con su familia. Porque sabe a veces, y nos pasa, porque claro, la economía, el asunto, por no pensar, no me voy a gastar estos reales, porque no, disfrute su tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, disfrútelo. ¿Por qué? Porque realmente también eso es de Dios. ¿Ok? Dice, continúa el versículo 7, dice, pues solo él piensa en los gastos, dice, come y bebe te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Quiere decir, estos versículos en Proverbios, que nosotros somos lo que pensamos. Eso, con mi esposa yo bromeamos siempre con el tema, bueno, sí, estamos en el fitness, el ejercicio y tal, pero seguimos teniendo mente gorditas, porque siempre nos queremos comer una hamburguesa, una dona, una cosa, algo rico, pues. ¿Ah? Ayer hizo una 3 leches a una clienta y hizo una chiquitica para nosotros. Y nos la comimos a las 12 de la noche así. Somos fitness, pero bueno, tenemos esa mente de gordito que estamos luchando con la mente de gordito. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que cuidar la fuente de nuestros pensamientos. Dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente, carácter, temperamento. ¿Ok? Ahí, en eso habla la Biblia. Entonces, no está hablando solamente de las emociones. Las emociones están allí también. Pero no habla solo de las emociones, solo habla también de tus pensamientos, habla de tu temperamento, de tu carácter ante las circunstancias. Ahí es donde dice, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Es importante cuidar la fuente de esos pensamientos. Por eso es que nuestra manera de pensar es clave para alcanzar el éxito o el fracaso, la felicidad o la tristeza, la abundancia o la escasez. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a determinar nuestras ideas, nuestros conceptos, las estrategias, las creencias, que además de eso las transmitimos de generación a generación. Vamos a poner un ejemplo que sea quizás tonto, pero que se da muchísimo. Ese tema de no barras de noche. ¿Ustedes le han dicho a sus abuelos, sus tíos, su papá, su mamá? A mí sí.
No, no barras de noche. ¿Pero por qué no voy a barrer de noche? No, porque es malo. ¿Pero por qué es malo? No me saben decir. No me barras los pies porque no me case. No, está bien, no busques marido para ver si no te casas. Ajá, está en hambruna, exacto. No trabajes para ver si no vas a comer. ¿Me entienden? Que son cosas que se van pasando de generación a generación. Temores. Ahora, ¿qué sucede? Por eso es importante que entendamos que el proceso de nuestra mente comienza en nuestro nacimiento. Y nuestro desarrollo, ¿ok? O la parte psicológica se afianza hasta los 7 años. A los 7 años viene ese primer sistema de creencias en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Si usted, como yo, tiene hijos que todavía tienen menos de 7 años, entonces empieza a fortalecer esa mente. Empieza primero con la palabra de Dios, a darle de la palabra de Dios. Y segundo, a no transmitirle los miedos que tiene usted. ¿Qué pasaba con esos espías allí? Le estaban transmitiendo los miedos que ellos sentían al pueblo. Ellos se habrán asustado y decían, mira, esos tipos están muy papeados. Pero la cuestión está que había 2 que no se sentían así. ¿Pero por qué? Porque resulta que ya esos 2 habían visto las maravillas y la gloria de Dios en el desierto. Porque quizás es comprensible cuando uno no lo ha visto. Ahora, voy a hacer otra encuesta. ¿Cuántos Dios ha hecho algo sobrenatural en su vida? Sea lo que sea, por muy pequeño que sea. Ahora, ¿qué sucede? Aún nosotros viendo cosas sobrenaturales, como le pasó al pueblo en el desierto, podemos llegar a tener esa incertidumbre y nuestra mente no querer hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Por qué? El desierto, imagínense ese ejemplo del desierto. Los tipos tenían una columna de humo que los cubría del sol. ¿Tú sabes cómo está el sol ahorita aquí? Nosotros estamos aquí bajo Tamatemango. Estamos aquí. Pero imagínese usted que no existiera este árbol y estemos bajo el sol incandescente y un sol de desierto que puede superar los 45 grados, como estaban allá en el desierto. Dios le puso una columna de humo que los protegía. De noche, en los desiertos, la temperatura puede bajar a -0 grados. A 0, -1, -2 grados. Muy frío. Si aquí en Caracas cuando dicen que viene el frío decembrino, que dicen que bajó Pacheco, aquí hace 14, 13 y todo el mundo está así abrigado, que se pone pasamontaña, guantes, como si estuvieran en Suiza. ¿Verdad? Imagínese usted en 0, en -2. ¿Ok? Y les puso una columna de fuego que les diera calor. Además de eso, no se enfermaban. No se enfermaban. Su ropa crecía con ellos. Llovía maná. Llovía codornices. Yo creo que eso es sobrenatural, pero a la X, pues. Así, elevado a la X. Entonces, aún así, ellos vieron y vinieron, escucharon el informe de los espías y dijeron, no vamos a poder. Además de eso, habían venido de Egipto, de que vieran las plagas en Egipto, de que Dios abriera el mar, que atravesaran el mar y cerrara el mar y se tragara a los egipcios. Y todavía ellos pensaban, no vamos a poder con ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted se lleve hoy, no? Y aprendamos con esto. En esta historia de Números 13 y 14 de los espías de la tierra prometida, vamos a ver 3 tipos de mentalidad. La primera es la mentalidad egipcia, la mentalidad del esclavo, ¿ok? Y yo quiero que usted ahí en su mente, o si está anotando, vaya haciendo un check-in, o póngase un visto. A ver, la tengo, no la tengo, no, pienso así, no pienso así, y vaya descartando, ¿no? Y así usted puede identificar con qué mentalidad ha estado lidiando en su vida, ¿ok? Mentalidad de esclavo. Punto 1, no tiene identidad. Siempre está buscando que otro le dé la identidad. Cuando realmente en Cristo, Él es quien nos da la identidad. Primeramente, ¿qué eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo.
No, pero es que sí, es que tú hacías, tú eres un pecador, que tú así. Yo he pecado, es verdad. Yo he hecho estas cosas, yo he cometido estos errores, pero yo me arrepentí, Dios me perdonó y aún así soy santificado y soy un hijo. ¿Me entiendes? Ya por ahí no dejas que ni el enemigo, ni cualquier persona que venga de parte del enemigo a señalarte, derribe tu fe. Derribe quién eres tú en el Señor. Entonces eso es como cuando te dicen, no, pero es que puede ser que tengas diabetes. Y yo digo, no, Señor, reprenda al diablo, yo no estoy enfermo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Punto. Y no estoy diciendo que la diabetes no pueda ser algo real, una condición real. Yo estoy diciendo lo que está en tu mente. Es más, no sé si lo ha visto o lo ha leído, pero hay estudios actuales que la diabetes tipo 2 puede llegar a ser reversible. ¿Ok? Si quiere yo después le comparto los estudios que he leído y lo que he visto por allí de algunos científicos. Requiere, por supuesto, una dieta, algo bien estricto, un tratamiento, pero además de eso requiere fe. Eso es como la gente que va para el gimnasio. Mi esposo y yo bromeamos, y a veces con los muchachos bromeamos, porque la gente va para el gimnasio y no ha ido nunca, y va un mes y quiere ya estar papeado, pues, o quiere estar flaquito. No, no puede. Eso no es así. Esa gente que está así es porque tiene 5, 10, 15 años haciendo eso. Y tú tienes un mes y te no, pero yo quería estar, es porque las vacaciones voy para la playa. No, es que eso no va a pasar. Exactamente lo mismo en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad de esclavo. Características de la mentalidad de esclavo. Sin identidad. Segundo, ama lo extranjero. Nunca ama lo propio. Nunca ama lo que Dios hizo en él. Nunca ama lo que puede hacer. Y eso es a lo que en nuestra nación, o por lo menos desde que yo estoy niño, no sé antes, pero desde que yo estoy niño y tengo memoria, eso es lo que nuestra nación siempre ha sido muy particular. Y no lo digo por hablar mal de Venezuela. Venezuela yo creo que es uno de los mejores países del mundo. Pero cierto o falso que en Venezuela siempre ha habido la mentalidad de que lo importado es mejor que lo nacional. No, porque ese es nacional. No, ese es malo. Es que eso es malo. Entonces tú siempre piensas en el zapato importado, en el carro importado, en la ropa importada. Pero ya va, yo creo que aquí hay gente que tiene suficiente talento y suficientes dones para hacer cosas buenas. Es más, muchos científicos, mucha gente preparada que hace esas cosas afuera salió de aquí. ¿Usted sabía que hay una mujer, no recuerdo el nombre ahorita de ella, que está participando ahorita en la NASA, en los vuelos que van a ser próximos a Marte? Ella es venezolana. Te das cuenta que muchas veces la mentalidad de esclavo te lleva a no ver lo que tú tienes. Eso es cuando tú tienes un don que Dios te dio, pero tú estás anhelando el don que tiene el otro. Si Dios te dio a ti don para evangelizar, tú estás anhelando el don del que sabe predicar. Y si te dio don de predicar, tú estás anhelando el que evangeliza. Pero no, pero es que son dos dones diferentes. A lo mejor te encanta cantar, pero papi, no te da la voz. Dios no te dio ese don. Deja de torturar a la gente. Vamos a ser francos. No lo digo por la hermana, por si acaso. No están cantando bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo que me refiero es a que dejemos de ver lo que tiene el otro que no tengo yo. Porque entonces con lo que tengo yo es lo que Dios va a hacer, lo sobrenatural. Con lo que Dios tenía en ese momento, en ese pueblo, era que iba a conquistar la tierra prometida. Tanto así que a Dios le interesó nada más Josué y Caleb, dice más adelante en Números 14, que el resto de los espías que hicieron que el pueblo murmurara, murieron, perecieron ante Dios. Entonces imagínate tú, a Dios solamente le interesaron 2 que tuvieran la mentalidad correcta. La fe. Pero ¿qué sucede? Esa mentalidad de esclavo, además de eso, otra característica es que te vuelve rebelde. Porque ellos se rebelaron contra Dios. Tanto que cuando ellos dijeron, no, que vamos a morir, no sé qué, dice que Moisés, Aarón y Josué, Moisés y Aarón postraron rostro en tierra y Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras. Por el pueblo, por lo que estaban diciendo. Porque estaban rebelándose contra Dios. Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad de esclavo hace que se rebelen. Pero es una rebeldía pasiva. ¿Saben?
¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto, si se rebelaban, fuerte con eso, látigo o muerte. Pero era una rebeldía interna, una rebeldía en tu pensamiento. Ah, no, si él cree que me domina. Ah, sí, mira, ese es estúpido. Eso cuando estás en los trabajos y te cae mal el jefe. Mira, fulanito, por favor, ¿me puede traer tal informe? Este sí, que se cree este tipo, yo no me lo calo. Y estás en eso todos los días en el trabajo. Entonces, ¿para qué trabajas ahí? Renuncia, pues, y vete. Porque te está generando un corazón rebelde. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que cuando hagamos las cosas, hagamos todo como para el Señor. Por lo tanto, si tú estás en un lugar que está desagradado, no lo estás haciendo como para el Señor. Y lo estás haciendo de mala gana, entonces no lo hagas. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que se quede sin trabajo, ¿no? Busque otro primero. Además de eso, la mentalidad de esclavo es una mentalidad mediocre. Porque solo va a ser hasta donde le pidan. Lo necesario. Eso es como la gente que 10 es nota, lo demás es lujo. Así. 10 es nota, lo demás es lujo. Y tú dices, pero no. No. Como sabes, yo soy profesor. Y donde yo doy clases, me ha tocado alumnos en el tema de las evaluaciones que con los exámenes sacan la nota para aprobar. Pero no entregan ninguna tarea. Ni una. Y por supuesto la nota le queda en 10. Pero 10 a propósito, porque yo entiendo que quizás sacaste 10 porque no entendías, pues. Estudiabas la música, estudiabas los pentagramas y todo lo demás y no los entendías. Está bien, entiendo, se te hizo difícil. Pero a propósito. ¿Qué no vale? Yo presento los exámenes y las tareas. No, entonces eres mediocre. Duele, ¿verdad? duele, pero es la realidad. Entonces, además de eso, el esclavo, a pesar de que es mediocre, él vive esperanzado de ser libre, de tener una mentalidad de libertad. Pero en su accionar, como es mediocre, como no tiene identidad y es rebelde, por supuesto que no es libre. Entonces, es como esa esperanza que nunca llega. Está así como la novia del muelle de San Blas. Así. ¿Me entiendes? Además de eso, el esclavo se convierte en idólatra. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no idolatro a nadie, yo amo al Señor, sí. Pero cuando tú idolatras el trabajo, cuando tú idolatras a un hijo, cuando tú idolatras quizás una mentalidad incluso, te conviertes en idólatra. Cuando idolatras a un jefe, el dinero, a un líder, a un pastor, te convierte, porque tienes una mentalidad de esclavo. Una cosa es honrar a alguien y otra cosa es idolatrarlo. Son dos cosas diferentes. Entonces, te conviertes en idólatra porque entonces cualquiera que venga a ofrecerte, a darte algo para ti va a ser el mejor. Ay, toma, mira, te traje esto. Ay, gracias. Entonces se convierte en tu ídolo. Además de eso, no tiene sueños. No sueña. Yo no digo que no duerme, sí duerme, pero no sueña. No tiene sueños más allá de lo que quizás puede hacer o tener en ese momento. ¿Ok? Y además habla en pequeño, nunca piensa en grande. Yo no estoy diciendo que va a pensar siempre a lo iluso, ¿no? Ponga los pies en la tierra, piense cómo es, y si usted quiere algo grande, haga los pasos necesarios. Pero si siempre piensas en pequeño, siempre van a llegar las cosas en pequeño. Porque de eso se trata la fe. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes la fe, creer que Dios te va a dar un zapato, Dios te va a mandar un zapato. Bueno, yo tengo fe que Dios me va a mandar los dos porque tengo 2 pies. ¿Me entiendes? Ay, Señor, necesito un solo zapato. Bueno, Dios, ay, no, hija, tienes el zapato. Y estás con un zapato y te vas así todo el camino porque tienes un zapato sí, un zapato no. Ahora, el tema es ese, no hable pequeño. Entonces, eso fue la mentalidad de esclavo. Porque le dije, bueno, agache, bueno, me está pasando esto, no me está pasando, gloria a Dios, fino. Vamos con la mentalidad del desierto. Mentalidad de mendigo. ¿Ok? Por supuesto, la primera característica que es mendigo. ¿Cómo son los mendigos? Siempre está esperando que le den. Y yo les voy a ser franco. Eso me tiene, ese espíritu de mendicidad en nuestra tierra me tiene molesto. Yo entiendo que hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles y uno procura ayudarlas en lo que puede. Pero me ha pasado, por ejemplo, fui a comprar en estos días un pollo para comer con los niños. Entonces fui a comprar, entonces, todo el que te entrega, entonces dice, ¿no tiene algo para ahí?
cónchale, no tengo. Si tuviera le doy, pero no tengo. Voy a tal lado, fui a echar gasolina. Y dice, ¿no tienes algo por ahí? El señor que está trabajando, porque no estoy diciendo que es un mendigo, es el que está trabajando. Una vez estaba en el CCT caminando y vino un vigilante a decirme, señor, ¿no tiene algo para comer? Pero ya va, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué me estás haciendo querer ver? ¿Qué está pasando con esto? Y yo no estoy diciendo que las cosas no pueden estar difíciles, pueden quizás estar difíciles, pero el problema está en cómo está mi mente, que estoy esperando que siempre alguien me dé. ¿Me entiendes? Y eso tiene que salir, porque eso nos convierte en esa mentalidad de desierto. ¿Por qué? Porque como alguien me va a dar, yo no voy a hacer el esfuerzo necesario para alcanzar lo que necesito alcanzar. ¿Por qué quizás la gente que emigra, todos tenemos quizás un familiar, un conocido, un amigo, un primo que emigró, ¿verdad? Por ejemplo, de mi generación de colegio y de bachillerato, todos están afuera. Queda uno aquí. ¿No? Pero hay una realidad cuando la gente emigra, que la gente tiene que trabajar 2 y 3 trabajos, ¿cierto? Para poder vivir. No, es que con este no me alcanza. Entonces tiene que trabajar doble turno o tiene que trabajar en 3 trabajos diferentes para poder vivir y quizás ayudar a los que quiera ayudar, a su familia o lo que sea. Entonces, quiere decir que entonces cuando migran, salen de la mentalidad de mendigo y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Ese es el punto. Me voy a buscar 2 trabajos, 3 trabajos, pero en mi casa, en mi tierra, para salir adelante. Ahí está el asunto. No, yo me voy, emigro, pero estoy allá. No, ¿qué le pasa a la gente que mira así? Se queda de mendigo en la calle de verdad. Porque han habido casos. Entonces, además de eso, la mentalidad de desierto es una mentalidad de víctima. De víctima de la circunstancia. Es que yo estoy aquí en el desierto, que esto es muy malo, que este calor, que no sé qué, que yo estoy cansado de comer confle ese que me manda Dios. El maná ese que me manda. Las hojuelitas, que ya eso no me llena. La cornice, yo quiero comerme un bistec. Yo no quiero saber más nada de esos pajaritos. Pues ya los he cocinado rostizados, horneados, sancochados, crudos, como sea, ya me lo comí, no quiero más. ¿A usted le ha pasado que ha comido tanto lo que ya no quiere más? Así. Entonces, te hace una persona que te haces la víctima siempre. Que la víctima, pobrecito. Además de eso te haces sufrido. Estás sufrido, entonces muestra que estás sufriendo, entonces tienen que verte que estás sufriendo. Pero eso me llevó mucho, esa característica del ser sufrido me llevó a lo que dice la Biblia, de que cuando ayunen, te laves tu rostro y vayas bien, bonito. Que nadie sepa que tú estás ayunando. Estoy ayunando, pastor, es que tengo mucha hambre y porque estoy ayunando para Dios. No me lo digas. Ayuna, hijo. Los que me conocen saben que yo ayuno y duro. Y usted me ve a mí, igual juego fútbol, voy para el gimnasio y ayuno. ¿Me entiende? Entonces, yo no tengo que estar diciendo, es que voy a ayunar. No puede ser una tortura, Dios mío. No, entonces no. Eso es ser sufrido con Dios. Entonces Dios te está diciendo, bueno, hijo, pero ¿me lo estás entregando como sacrificio o qué quieres? Que te ayude porque estás sufriendo. Porque pobrecito tú que tienes hambre. Bueno, ni come. ¿Me entiendes? Además de eso, la mentalidad de desierto te hace avaro. Pareciera mentira, ¿no? Pareciera irónico. Pero te hace ser avaro. Porque entonces lo poco que tengas lo vas a guardar. Y no lo vas a querer compartir porque esto es mío. Este es mío. Tengo un poquito de agua, no lo voy a dar a nadie porque esta agua es mía. Y tú sabes que ellos tienen sed. No, esta comida es mía, no, esta es mía. Entonces, empieza la avaricia en nuestra vida. Pero además de eso, se resigna a que nunca va a poder salir del desierto. Esa mentalidad de que no podemos cruzar la tierra prometida porque es que allá. Pero entonces están resignados porque vamos a morir aquí, en el desierto, aquí vamos a morirnos. No. Porque la cuestión es que están mirando el pasado. Y esa es la otra característica. Entonces estás mirando el pasado. Mirando el pasado. No podemos vivir de glorias pasadas. La gloria pasada está genial. Pero no podemos. Entonces,
Tú te das cuenta que muchas veces si nosotros logramos algo importante en nuestra vida, sea lo que sea que hayamos logrado, no sé, estudiamos algo, emprendimos un negocio, hicimos familia, viajamos o jugamos un deporte o lo que sea, entonces estamos toda la vida con la mente allá. No estoy diciendo que no sea bueno recordarlo, está bien que lo recuerde, como aprendizaje, como buenas memorias, perfecto, pero no anhelando estar allá. Porque es que no puede, porque resulta que usted camina con el Cronos, el cuerpo camina con el Cronos. Y nosotros esperamos que se dé el Kairos en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero aún así la biología nos lleva a caminar en el Cronos. Porque envejecemos, porque pasan los años, porque salen canas, porque engorda. Plátano maduro no vuelve a ver. Correcto. Y si se cae, se le queda ahí podrido. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que no puedes estar viviendo en el pasado porque eso es una mentalidad de desierto. No puedes. Entonces, van dos tipos de mentalidad. La mentalidad que realmente nos importa y debemos tener es la mentalidad de conquista. ¿Cómo es una mentalidad de conquista? Es una mentalidad que tiene sueños, que tiene ambiciones. Y a veces pareciera, porque cuando hablamos de ambiciones, entonces queremos tener muchas veces una falsa humildad. De que yo no ambiciono porque es que yo soy un hombre humilde, porque Dios me hizo humilde. No, pero es que Dios estaba llamando a estos hombres que ambicionaran. Ambicionen esa tierra prometida. Véanla. Entonces, tenemos que tener sueños. Esos sueños van a venir de Dios. Quizás tus sueños no son iguales a los míos, pero aún así tienes sueños. Entonces, tienes ese sueño, bueno, entonces empieza a planificarlo. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes cuando viene ese sueño de parte de Dios? Porque Dios, la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. O sea, el sueño te inspira, pero tiene que existir una motivación para actuar. ¿Ok? Entonces, además de eso, ambiciona. Otra cosa es la mentalidad de conquista, la determinación. La determinación. Yo anoche, los que les gusta ver el boxeo, ese tipo de deportes, anoche había una pelea de Canelo Álvarez contra Jaime Correll, es el nombre, el apellido. Ganó Canelo Álvarez, el mexicano. Pero desde que empezó la pelea, el objetivo de Canelo Álvarez era noquear al otro. O sea, el tipo de pelea y los golpes eran con una intención de tumbarlo. No era así como, ¿sabes que a veces los boxeadores están así como puro bailando, pues? Bailandito. No. Él salió a tumbarlo. No ganó por nocaut, sino por decisión. Pero toda la pelea fue así. Más bien el otro fue muy hábil en esquivarlo, en no dejarse pegar como es. Pero la cuestión está que ahí hay determinación. Cuando Dios pone un sueño en tu vida, una meta, tú tienes que tener la determinación, tienes que tener la mentalidad de conquista para alcanzarla. No puedes quedarte esperando. Entonces, ay, Señor, es que yo quiero que tú hagas, y Dios esperando que tú camines. Señor, es que yo quiero hacer esto, y Dios esperando que tú vayas y hables con quien tienes que hablar. Cuando Dios mandó a Moisés a liberar el pueblo de Egipto, ¿qué fue lo primero que le dijo? Ve y habla con Faraón. ¿Por qué Dios no mandó las plagas o no le habló directamente a Faraón? Pudo hacerlo. Dios pudo hacerlo. Dios pudo habérsele manifestado a Faraón y decirle, mira, yo soy Dios, yo soy el Dios de este pueblo y te pido que los liberes. Por la buena o por la mala, tú decides. Y te aseguro que a esa primera, Dios, el tipo los iba a liberar. Si no, dale, suelta ese poco de gente, no me interesa. Pero Dios mandó un hombre como Moisés. ¿Y qué le estaba enseñando a Moisés allí? Determinación. Ve y habla con Faraón, que además era su primo de crianza. No de sangre, de crianza. Entonces, ve y habla con él. A la primera que dijo Faraón, sí, los voy a soltar, ¿verdad que no le dijo eso? Y no, vale, ¿qué te pasa a ti, chico? Yo soy aquí el faraón, yo soy un dios aquí. Porque los faraones eran catalogados como dioses.
Yo soy un Dios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que suelte al pueblo? Y tuvo que ir otra vez y pasó la plaga, entonces después vino la vara y después todo el asunto. Tuvo que Moisés mostrar determinación en creer que Dios iba a liberar al pueblo. Igualmente cuando estaba parado frente al mar y que hay ese poco de agua y los egipcios atrás. Tienes que tener determinación en creer que Dios va a abrir el mar. Bueno, vamos a caminar. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces Dios no te va a dar la facilidad de cumplir esa meta, la primera. Entonces a veces nos viene la mentalidad en nuestra cabeza de, es que me da paz. Entonces voy para allá. Ah, entonces si no te da paz no es de Dios. Y dime tú cuándo sintió paz Moisés cuando lo mandaron a hablar con Faraón. Dime tú, porque yo no sé. Yo estaría asustado. Yo. Porque capaz que me agarren en el palacio y me quitan la cabeza. ¿Me entiendes? Dime tú qué paz sentían la gente, los espías, cuando vieron a los gigantes estos, Josué y Caleb, cuando vieron a la gente allá. No hay paz. ¿Qué paz sentía David? David lo que estaba era caliente con Goliat. ¿Me entiendes? No había paz. Entonces, muchas veces es necesario que tengamos una reingeniería mental. ¿Ok? O sea, tenemos que dejar la mentalidad de egipcio, de esclavo, dejar la mentalidad de desierto, de ser mendigo y cambiarla, hacer ingeniería por una mentalidad de conquista, de conquistador. Ahora, eso va a pasar cuando realmente dejemos que Cristo sea quien dirija nuestra mente y nuestros pensamientos. Dice 1 Corintios 2:16, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero dice aquí, nosotros, dice aquí, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. La forma que nosotros empecemos a tener mente de conquista es teniendo la mente como de Cristo. Amén. Por eso es que cuando Jesús venía, Pilatos y le decía 3 cosas, Jesús estaba tranquilo. Cuando venía Herodes, Jesús estaba tranquilo. Cuando vino el diablo a tentarlo en el desierto, Jesús le habló, se defendió con palabras y listo, y chao, fuera de aquí. Entonces te das cuenta que nosotros necesitamos tener esa reingeniería, desaprender lo aprendido y pensar como Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es que somos más que vencedores. Nosotros no somos más que vencedores pensando como nuestro viejo yo. No, no es así. No es así. ¿Ok? Entonces, tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y este me gusta mucho, el 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ahora, este versículo que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no es para que usted ande echándole en la cara a la gente que usted es cristiano. Es que yo sé más que tú. Porque tú entonces te sientes más grande y más fuerte que el que quizás no cree en Cristo, no lo conoce. No, eso es para que las fortalezas que hay en tu mente, los argumentos que te haces tú mismo, que te generan altivez en el corazón y orgullo sobre el conocimiento de Dios, sea derribado. Amén. Y tú mismo no tengas excusa. Tú no tengas excusa para decir, no, pero es que ya va, si tú conoces la palabra, si tú conoces lo que dice Dios, ¿qué es lo que estás excusándote tú? Sigue así que te vas a convertir en excusado. ¿Me entiendes? No, deja las excusas. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que es una de las cosas que todo creyente anhela, es saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Ay, Señor, ¿será que me tengo que quedar o me tengo que ir? ¿Será que tengo que casarme con este o con el otro? Entonces esos son los anhelos. La voluntad.
¿Será que tengo que hacer este negocio o tengo que hacer el otro? ¿O será que tengo que estudiar esto o estudiar aquello? ¿Será que tengo que predicar en las cárceles, en los hospitales o en la calle? ¿Dónde predico? Entonces empieza. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Pero para que eso se dé, tiene que ser renovada nuestra mente. Para que venga esa transformación y por supuesto Dios va a empezar a hablarte. Y eso es la única forma que nosotros podamos conquistar el mundo para Cristo. No hay otra. Y comenzando por nuestro mundo. Nuestro mundo. ¿Ok? Nosotros en la caminar en esta vida encontramos muchas situaciones diferentes. ¿Ok? Que son quizás difíciles. Pero a pesar de que pueda haber esas situaciones difíciles, lo que nos va a ayudar a salir de ellas es cambiar la mentalidad a una mente de conquista, a una mente de superar ese obstáculo. Entonces no podemos vivir pensando que las cosas van a mejorar, pero sin cambiar yo antes, sin cambiar mi pensamiento. Les pregunto, ¿por qué las personas que han sufrido un divorcio, que se casan una segunda vez, no digo que sean todas, pero hay un alto índice de reincidencia en el divorcio, ¿por qué se divorcian otra vez? ¿Sabes? La estadística dice que el 70% de las personas que se casan una segunda vez se divorcian. El 70%. Entonces imagínate tú. Entonces la gente dice, bueno, pensaba que me voy a casar. Claro. Dice el que se divorció, dice, ¿para qué me voy a casar otra vez? Ajá. Pero ¿por qué sucede? La pregunta es, ¿por qué sucede? Porque sigue haciendo lo mismo que le llevó al divorcio anterior. Entonces no cambia las cosas que tiene que cambiar en sí mismo. Yo no estoy hablando de las cosas de la otra persona, porque pueden haber situaciones en otra cosa de otra persona. Estoy hablando de ti mismo. Quizás sigue siendo grosero, quizás sigue siendo apático. En el caso de los hombres, quizás no eres colaborador, no ayudas en la casa a tu esposa, no eres amoroso, lo que sea. Para ti es un mueble, pues tú la tienes, mi amor, ¿qué más? Vas para la intimidad y tal, te vas para el trabajo, llegas para la noche y mira toda mi comida. No, claro, o sea, llega un momento que te van a matar por el cipote. ¿Tú qué estás esperando? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber el cambio. Y peor aún, la gente que quizás conoce eso o ve esa situación y lo ve y no lo aprende y entonces se casa y hace lo mismo. Pero ¿qué pasó si lo viste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Entienden? Entonces, es un tema de que realmente muchas veces estamos esperando que Dios nos resuelva el problema, pero yo no hago nada. Dios, resuélveme la situación, pero Señor, cámbiame al marido. Pero tú no me cambias a mí. Yo soy yo. Y Dios viene y le dice, ay, ¿tú? Tú sí eres sinvergüenza. Se trata de eso. Nosotros necesitamos cambiar. Igualmente, en la mentalidad de los negocios. La mentalidad de negocio. Vamos a hablar un poquito de mentalidad de negocios. Cuando usted habla de mentalidad de negocio y tiene un emprendimiento, usted no se puede gastar los reales del emprendimiento porque si no está matando el negocio. Si usted invirtió, vamos a poner un ejemplo, 100 lo que sea, $100, 100 monedas de chocolate, lo que usted le dé la gana. Invirtió 100. Y se ganó y cobró el retorno 105. Y usted no reinvierte los 5 que se ganó, está matando el negocio. De principio. Va a llegar un momento que usted tendrá dividendos. Pero si no, entonces usted lo que está haciendo es, aquí, y entonces gasta más, porque gasta más de lo que es el negocio. Entonces cuando viene a ver no tienes negocio. Entonces, ¿cómo vas a tener un negocio si tu mentalidad no cambió aquí antes? Tiene que cambiar. Entonces, imagínense que nosotros Dios nos da ese poder, porque eso es una autoridad que Dios nos da, de poder cambiar las circunstancias solamente cambiando nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestro pensamiento va a venir su respaldo en nuestra vida. Porque ya, supongamos que no hay cambio de pensamiento, cambio de mentalidad, Dios nos va a cuidar. ¿O no cuidó al pueblo en el desierto? Le dio comida, le dio salud. Dios nos va a seguir cuidando porque Dios es Dios y Dios es un buen padre. Pero no te va a poder bendecir en lo que tú quieres que te bendiga porque es que papi no ha cambiado la mentalidad. ¿Cómo te bendigo? Yo siempre, eso me recuerda cuando yo estaba adolescente, tú siempre ves a los adolescentes que quieren un carro y quieren salir con los amigos para la playa, ¿verdad? Siempre, los adolescentes siempre que están en eso. Los adolescentes prefiero ya 17 por allí. Casi jóvenes adultos.
cuando se están graduando de bachiller. Y la cuestión es que hay papás, que yo los considero así, es un pensamiento muy personal, que son tan irresponsables que se lo dan. Se lo dan. Ojo, digo irresponsables en caso de que quizás sea un joven que tú sabes que es mala conducta. Porque hay jóvenes, no digo que sea la norma, hay jóvenes que sí son serios. Pero tengo una amiga de la infancia, de colegio, que su hermano murió en un accidente automovilístico porque el día de su graduación de bachiller se fueron a la fiesta de la graduación, vámonos para la playa, y se fueron para la playa con el carro que le dio el papá y se mataron en la vía. ¿Y de quién es el culpable ahí? ¿El muchacho? No. Porque si tú sabes que, mira, mi hijo es medio inmaduro en esto, y eso es lo que Dios hace con nosotros. No, mi hijo es medio inmaduro en esto, Luis es medio inmaduro en esto, no le vayas a dar aquello porque ese pobrecito se va a perder. ¿Me entiendes? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces por eso hay cosas que nosotros, y sueños que le pedimos a Dios, que no dicen, no papi, tú todavía no estás preparado para eso. Miren, fíjense en el ejemplo del pueblo. 40 años caminaron en el desierto. 40 años. ¿Por qué? Porque hubo una generación que no le dio la gana de cambiar la mentalidad. Entonces ellos dijo, mira, bueno, vamos a dejarlos que esos hombres caminen allí, para ver si cambian, pues. Y la testa, como dicen los italianos, ¿verdad?, se ablanda. Entonces caminaron y todavía llegaron a la época de entrar a la tierra prometida. Los tipos todavía estaban pensando en irse para Egipto. Dice, no puede ser, Dios ya estaba ya atinado. No, pero ya está. Fíjense que dice, se lo voy a leer para que vean aquí, el capítulo 14. Versículo 2 dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Ellos estaban declarando ya con su boca lo que iba a pasar, algo que no tenían validado, pues. ¿Ok? No sería mejor que volviéramos a Egipto. Entonces empezaba, es mejor que nos regresemos. ¿Será que iban a nadar en el mar que atravesaste? Porque yo no sé cómo iban a regresar. Ajá. Y dice el versículo 4, dice, y unos a otros se decían, escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Ellos estaban buscando un líder que los llevara de regreso. Deja de buscar que alguien que te lleve para el pasado. Entonces se ponen de acuerdo, porque son tan cobardes y tan mentalidad de esclavo que ni siquiera ninguno tuvo la batuta de decir, yo voy a empezar a caminar para Egipto. Todos decían, no, debíamos habernos ido para Egipto. Pero ninguno quería tomar la autoridad del liderazgo de decir, yo los llevo para Egipto. Mentalidad de esclavo. Mentalidad de que me resuelvan y que me digan qué hacer. Entonces, porque eso es lo que yo haría. Mira, yo digo, no, mira, yo aquí está cosa mal, me voy para Egipto. Yo me voy caminando, ¿quién se quiere conmigo? Habrá unos que se queden, otros que no. Pero ellos estaban buscando. Pero como no salió ninguno, ese es el punto. Porque los valientes eran Josué y Caleb. Y los que estaban de valientes querían irse a la tierra prometida. Entonces, ya para cerrar, ¿qué es lo que quiero que usted se lleve? Si usted ha estado luchando con situaciones en su mente que incluso lo hacen detenerse, retroceder incluso a situaciones, actitudes, pensamientos, cosas de su pasado, ya va, plante pie en la tierra y diga, ya va. Yo estoy pensando cómo. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué yo estoy regresando quizás a este pensamiento, a esta misma actitud? ¿Será que estoy volviendo a la mente de esclavo? ¿O será que estoy en una mentalidad de desierto, de mendigo, que quiero que me resuelvan todo y yo no quiero hacer nada? ¿O yo realmente quiero tener una mente de conquista? Yo no estoy diciendo que sea fácil tener una mente de conquista, que no les di la característica, no terminé de dársela. Determinación, quedamos allí. Actitud positiva. Creer que Dios va a hacerlo. Valor, por supuesto, requiere valor. Y tener un corazón de guerrero.
y de campeón. ¿Por qué de guerrero? Porque vas a enfrentar batallas. Porque vas a tener que pelear en alguna situación. Entonces tienes que tener ese corazón de guerrero de poder enfrentar. Por eso te digo, a mí me causa gracia, ¿no? Cuando hablamos de guerra espiritual, por ejemplo, liberación de demonios, ese tipo de situaciones, hay gente que le asusta, creyentes. Dice, no, yo no voy para allá, eso me da miedo. Uy, no. ¿Pero cuál miedo si tú estás con Cristo, chico? Esa es mi pregunta. ¿Cuál miedo? Se supone que si tú vas con Cristo, tú estás lleno del Espíritu Santo, llegas al lugar, ahí todo lo que esté, que no sea de Dios, tiene que salir corriendo. Amén. Tiene que salir corriendo porque no le queda de otra. Entonces, tú le ves, yo he hablado con personas que me dicen, no, si yo una vez fui a un lugar, entonces estaban unas personas ahí que lo estaban exorcizando, yo salí corriendo para el otro lado. Y yo, ¿para qué te fuiste? Pues te hubieras quedado orando. Yo entiendo que a lo mejor no quieres imponer la mano, pero ora por lo menos, para que apoyes ahí. Porque te asusta. A lo mejor Dios no te está llamando a eso. Puede ser. Puede ser, no estoy diciendo que todo el mundo está llamado a eso. Puede ser. Así como quizás no todos están llamados a estar cantando en un servicio, en una tarima, en un evento. No, hay gente que tú los pones un micrófono en un evento y se quedan congelados. Del miedo. ¿Me entienden? Pero la cuestión es que tienes que tener ese corazón de guerrero. Es necesario tener esa reingeniería, dejar la mentalidad que no es buena, como la de esclavo o la de mendigo, para poder realmente cumplir esas metas, esos sueños que Dios tiene en nuestra vida. Porque si no, entonces vamos a estar va a llegar un momento que en el caminar te vas a sentir como, bueno, ¿cuál es el propósito? Y ahí entra la palabra metanoia, que ya en prédicas hace un tiempo la hemos hablado, pero se la refresco para que no recuerde o no la haya escuchado. Metanoia dice, su significado literal griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. Cambio de dirección. También retóricamente utilizado para retractarse, y esto es importante, retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar de mejor manera. Quiere decir que aunque quizás tenemos afirmaciones que hemos dicho por mucho tiempo, reconozcamos que a lo mejor está mal. No, esto no está bien. Esto no está bien. Y listo. Yo me equivoqué en esto. Tengo tanto tiempo diciendo esto y está mal, me equivoqué. Reconózcalo, no pasa nada. Eso como cuando nosotros uno le pregunta algún versículo de la Biblia y uno habla otra cosa y uno dice otra cosa. No, te reconoce que te equivocaste. Dice, habla de transformación o conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona. En pocas palabras, tiene que haber una metanoia en nuestro pensamiento. Tiene que existir esa metanoia, tiene que haber esa transformación de mentalidad de esclavo, de mentalidad de desierto a mentalidad de conquista. Eso es lo que va a hacer que con lo que tú estás luchando hoy para alcanzar, puedas alcanzarlo. Sea lo que sea. Dejar un vicio, arreglar una relación con un amigo, con tu padre, con un familiar, buscar un mejor trabajo, tener más ingresos, cumplir un sueño, una meta, ser TikToker o algo así. A lo mejor quieres ser TikToker y ponerte a bailar y bueno, a lo mejor dale pues. ¿Qué pasa? No pasa nada. A lo mejor te haces viral. Entonces, lo importante es eso, que no permitamos que nuestras características de los pensamientos de esclavitud o de desierto nos detengan. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Rey, por este día. Te damos gracias porque primeramente eres tú quien renueva nuestra mente, nuestro pensamiento. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús nos des la claridad, la visión, que en cada accionar que tengamos podamos hacerlo con una mente de conquista. Quita, Padre Santo, de nuestros pensamientos toda mentalidad de esclavitud, toda mentalidad de mendicidad, de desierto. Te pido, Rey, que podamos, Señor, caminar guiados por ti, pero que tengamos el valor, Señor, para avanzar a la meta que nos has propuesto, Rey.
Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú llenándonos de sabiduría, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos perdón si en algún momento hemos recibido instrucción de tu parte y nos hemos detenido por estar mirando al pasado, por quizás querer que nos resuelva las situaciones sin nosotros hacer nada, Señor. Pero que podamos, Padre Santo, ser personas con mentes renovadas y que incluso lleven a otros también a que sus mentes sean renovados por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablándonos en sueños, en visiones, aún a través de tu palabra, Padre Santo, que siempre nos hablas a través de ella. Pero que en el nombre de Jesús podamos tener la convicción de dar el paso que debamos dar. Quita todo temor de los corazones, Señor. Quita toda duda y toda incertidumbre. Y que en el nombre de Jesús, más allá de los obstáculos que podamos ver en ese camino, en esa tierra prometida, Padre Santo, entendamos que eres tú quien nos respalda. Que eres tú, Señor, que nos lleva a ese lugar. Que eres tú quien nos da la conquista para glorificar tu nombre, Rey. Te pedimos, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú tocando nuestro corazón y nuestra mente, sanándolo también de todo trauma de nuestra infancia. Que en el nombre de Jesús todo lo que haya querido cercenar desde que fuimos niños, que sea, Padre, restaurado por ti. Y que nos ayudes también a que a los niños, a nuestros hijos, a los niños de nuestra casa, Padre Santo, también ayudemos a que tengan una mente renovada en ti, Cristo. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús hagas un vallado de ángeles a nuestro alrededor, que nos cubras de todo el plan del enemigo, de toda venganza, de toda arma forjada contra nuestras vidas, y que podamos siempre ser luz en medio de tinieblas. Bendice, Padre Santo, la provisión de cada uno, bendice sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que traen a ti, Señor. Que seas tú sobreabundando en sus vidas, en sus hogares, que sus alacenas permanezcan llenas, Señor. Que sobreabunde el mosto en sus vidas y en sus casas. Y que tu presencia permanezca en cada uno de ellos. Que todo lugar que pises sean conquistados por ti. Que bendiga sus planes, que bendiga sus negocios, que bendiga sus empleos. Que multipliques y sobreabundes en sus vidas, Señor. Y que reprendas a la oruga, al saltón y al revoltón. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga.